Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15, y leo para bendición de nuestras vidas la palabra de Dios, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Señor y Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque tú nos has permitido, Señor, llegar a este momento importante, en el cual, Dios mío, hemos leído este pasaje, este versículo de tu palabra, Dios mío, esperando que seas tú el que hables a nuestra vida, porque hemos venido a escuchar esa palabra que alimenta el alma, que alimenta nuestras vidas. Te ruego que seas tú el que tomes el control de mi ser, de mi vida, para poder dar ese mensaje que necesitamos todos los que estamos en este lugar. Te pido que obres de una manera especial en cada uno de nosotros y para la gloria de tu nombre, ministres en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Y en el día de hoy, en este momento tan importante que el Señor nos permite leer su palabra, vamos a meditar bajo el tema ¿a quién debemos imitar? ¿A quién debemos imitar? La sociedad o el ser humano, por naturaleza, después de haber pecado, el ser humano tiene la tendencia de imitar algo o a alguien. Si uno mira la sociedad a nivel general, nosotros podemos notar eso en las vidas. Si usted empieza a mirar a los jóvenes, también los ancianos, están imitando una persona. Que yo tengo el peluqueado de tal persona, que a mí me gusta vestir así porque tal artista viste de esa manera, porque veo en otra persona que tiene cierta influencia que él lo hace. Y no solo en el mundo, a nivel de inconversos, a nivel del pueblo de Dios, también se imita cosas. Personas que usted le dice, pero usted ¿por qué hace eso si la Biblia no lo dice? No, pero si el hermano tal lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Eso se llama imitar, que porque aquel hizo aquello, lo otro, entonces yo también lo hago, y más cuando esa persona tiene un prestigio, tiene un grado o tiene algo representativo, que uno dice, no, el pastor lo hizo, el líder lo hizo, el presbítero lo hizo, el no sé qué lo hizo, entonces yo también lo hago, porque entre más grado tenga la persona, más facilidad tiene para que los que lo miran tiendan a imitar. El problema no es imitar como tal, porque el apóstol Pablo lo dijo, aprended de mí. Y yo digo, el apóstol Pablo ahí me está diciendo, imíteme a mí. Pero luego dice, como yo de Cristo. O sea, imitar en sí no es el problema. El problema es qué estoy yo imitando. Por eso el tema es a quién es que yo debo imitar. Porque la sociedad está impregnada de eso. Y más para este lado del continente, nosotros los latinoamericanos, donde la influencia es el fútbol, entonces usted ve que todos imitan al futbolista de moda. Entonces aquel dice, no, yo soy Cristiano Ronaldo. Yo no sé por qué no dice yo soy cristiano evangélico, seguidor del Señor, sino soy Cristiano Ronaldo. El otro dice yo soy Messi. Y así, X cantidad de futbolistas. Entonces usted va y mira la sociedad y ¿qué encuentra? Tatuados por aquí, por el cuello, porque es que hay un jugador que tiene tatuado acá. El otro se tatúa aquí porque es que el otro también lo tiene, la pierna. Se viste y se peluquea de maneras que no son las correctas. Que usted dice parece más un papagayo o quién sabe qué otra cosa con lo que hace que un verdadero cristiano. Y como lo dije, no se ve solo en los inconversos, uno lo ve aquí en la congregación. Personas que uno dice, ¿en qué está pensando esta persona? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué actúa así? ¿Qué le está influenciando? ¿Qué le está llevando a actuar de esa manera? Y nosotros
debemos empezar a enfocar nuestra vida a imitar algo que nos beneficie. Mire que la palabra de Dios dice, desechad lo malo y retened lo bueno. Eso da a entender que todas las personas tenemos defectos y tenemos cualidades, de las cuales yo debo buscar qué es lo bueno que yo puedo mirar de esa persona para mi vida. Pero si nosotros vamos a buscar un ejemplo, alguien a quien seguir, ¿usted cree que quién es? Nuestro amado Salvador, Jesucristo, es la persona que nosotros debemos imitar. Entonces, si Cristo es el que yo debo imitar, entonces la siguiente pregunta es, ¿en qué debo imitar yo a Cristo? Porque yo lo voy a imitar, pero si no sé en qué, no sé qué es lo que hizo Cristo para que yo lo imite, entonces quedo en las mismas. Ya entendí que no debo imitar al famoso, ni al cantante, ni al pastor, porque el pastor también se equivoca, ni al líder. Yo debo imitar es a Cristo que me enseña la forma correcta, pero ¿en qué lo debo imitar? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué vamos? Porque lo vamos a hacer. ¿En qué vamos a imitar? A Cristo. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y voy a leer el versículo 45 y 46. Y dice la palabra de Dios, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole a Jesús. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús hacía algo, no solamente aquí cuando tiene 12 años, sino que empieza a imitar durante su vida, empieza a vivir durante el resto de su vida. ¿Y sabe qué es? Se apartaba de su entorno para alimentar su parte, su vida espiritual. Aquí yo encuentro a un Jesús que dice la palabra en los versículos anteriores que lo llevaron a la fiesta, al momento en que ellos subían a presentar esa ofrenda, a presentarse allí. Y dice que él fue, se terminó todo el evento y los padres se fueron creyendo que Jesús iba con ellos. Pero resulta que Jesús no iba con ellos. Y eso es un ejemplo para nosotros en cuanto a qué. ¿Qué hago yo cuando no estoy con mis padres? ¿Qué hago yo cuando me aparto de mi entorno? ¿Para qué yo me separo de ese entorno que es el que me cuida, de ese entorno con el que yo comparto? Porque Jesús aquí estaba bajo la responsabilidad de José y María, como ya se lo había dicho el ángel, cuando le dijo, tú vas a dar a luz un hijo y tú lo vas a cuidar, tú lo vas a tener ese cuidado con ese niño. Entonces, él de un momento a otro desaparece. Pero yo veo que los padres confiaban de alguna manera y dijeron, él está por ahí, entre los que van por ahí. Pero yo veo que Jesús se apartó para buscar lo que tiene que ver con el reino de Dios, lo que tiene que ver con la búsqueda de las cosas de Dios. Pero ¿será que nosotros imitamos eso? ¿O nosotros nos apartamos a hacer otras cosas? Nosotros como jóvenes, incluso los niños, cuando estamos estudiando, ¿qué hacíamos nosotros? Llegábamos supuestamente al colegio y cuando nuestra mamá se iba, nosotros nos íbamos para otra parte. Y la mamá, ay, mi niño está estudiando allá. ¿Y dónde estaba usted? Jugando fútbol, o jugando PlayStation, Xbox y cuanto cosa que no era lo correcto. Y no solo pasa en esa etapa, eso pasa en toda la etapa de nuestra vida. Porque nos vamos para el templo supuestamente y llegamos a otro lado. Porque eso pasa con los jóvenes. La mamá le dice, váyase para el templo, de pronto ella está trabajando, no pudo ir, vaya usted, busque de Dios, y el pobre muchacho está por allá en otro lado, haciendo otra cosa. Y a mí el Señor aquí me está enseñando, a mí como joven y a usted como adulto y como niño, nos está diciendo, cuando nos apartemos, cuando nos aislemos, que sea para buscar de Dios.
No es lo mismo que le dice a las parejas cuando dice, cuando ustedes se abstengan de estar juntos, sea para orar, buscar de Dios, y después de que usted ya buscó de Dios, vuelva y únase a su pareja. Lo dice también en ese caso. O sea, en todo el caso de nuestra vida, cuando usted y yo nos apartemos del entorno, tiene que ser para buscar de Dios. Mire que yo veo aquí a Jesús que se apartó de sus padres, de su familia, de sus amigos, ¿y a dónde fue a dar? No fue a dar a la cancha de por ahí cerquita. No, fue a dar al templo. Algo que nosotros debemos hacer. Y veo que va al templo no allá a molestar, no allá a dar lora, no allá a hacer cosas incorrectas en el templo. No a mirar si de pronto había una muchacha bonita, porque ya él estaba de 12 años pasando de lo que se llama la niñez, entrando a la pubertad, lo que es adolescencia. Entonces no allá a mirar, uy, allá está la niña bonita, no. Se fue a algo importante. Dice que lo encontraron sus padres después de la angustia, y ojalá que cuando nuestros padres y las personas que están con nosotros nos busquen sepan dónde. Ellos dijeron, si no está aquí, ¿para dónde? Para el templo. Pero qué triste que cuando, ¿dónde está? No, ese debe estar jugando por allá fútbol, debe estar por ahí buscando problemas más bien. Qué triste cuando eso pasa. Pero aquí me dice que Jesús me dice, yo os he dado ejemplo, dice en el versículo que empezamos. Y aquí estamos viendo en qué nos dio ejemplo. Que Él se apartaba para buscar de Dios. Y aquí yo veo que dice que estaba sentado, rodeado de ¿quiénes? De los amigos de la cuadra, de los ñeros, de los desocupados, de los que no hacen nada, de los perezosos. Dice, reunido con aquellas personas. Mira, aquí dice, y aconteció que 3 días después, mire, no llevaba ni 1 hora, ni 2 horas, ni 5 minutos. 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de, nada más ni nada menos, de los doctores. Escuche la palabra, doctores de la ley. No del que vaya a mirar aquí a ver qué tal es aquí la doctrina, aquí qué tal predican. No, en medio de los doctores de la ley, de los que conocían la palabra. Y algo que yo veo que dice, y los escuchaba y les preguntaba. ¿Será que eso es lo que nosotros hacemos? Porque a esos que venimos aquí, usted y yo no venimos aquí, ay, tan bonito que es que yo vengo acá a ver al hermano Luis porque es que me gusta a mí hablar con el hermano Luis. Qué hermoso es venir y hermano Luis, qué gusto verlo aquí. Sí, nos gozamos de encontrarnos con el hermano, pero la base fundamental sobre la cual yo estoy aquí no es para venir, ay hermano, qué gusto venir a hablar usted acá en el templo. Será que si voy a hablar con el hermano, le digo, hermano, ¿usted qué espacio tiene? ¿Qué hace más tarde? Vámonos, tomamos una gaseosa y hablamos, eso es allá. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nos apartamos de nuestro entorno, es a buscar de Dios. Y aquí yo veo que dice, y les preguntaba a los doctores de la ley, pero al mismo tiempo les respondía también. O sea, había una comunicación, había entre ellos un aprendizaje mutuo. Porque si usted sigue leyendo, dice que los doctores se sorprendieron de la sabiduría de Jesús. O sea, un aprendizaje mutuo. Jesús preguntaba, escuchaba lo que ellos sabían como doctores de la ley, y él también, con la sabiduría que él tiene, le presentaba también las cosas. Y dice, se sorprendían de ver a este niño con tanta sabiduría. Pero yo veo que él se separa con ese objetivo preciso de ir a reunirse con los doctores de la ley. Y nosotros debemos imitar eso, dejar de separarnos para ir a hablar con el que nos involucra y nos incita a hacer lo malo, en vez de nosotros ir a buscar esas personas que nos pueden orientar a un conocimiento mayor de la palabra, a crecer en lo espiritual. Y Jesús no solo se apartó en esta ocasión, Jesús se apartó muchas veces del entorno, a tal punto que cuando usted veía, o la gente veía, decía, ¿y Jesús dónde está? Pero Jesús se apartaba cosas, a predicar el evangelio en otro lugar, a hacer cosas que eran para bendición,
cosas que servían, útiles realmente. Como cuando se apartó allí en Marcos capítulo 1, versículo 35. Ahí dice que él se apartó y los discípulos empezaron, ¿y dónde está el maestro? Y Simón dijo, vamos a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, Señor, hace rato todos te estamos buscando. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Orando. Era una costumbre del maestro apartarse para alimentar su vida espiritual. Porque recuerde que él estaba en su etapa humana, donde él constantemente tenía que estar orando al Padre, en comunión con el Padre, para poder luchar contra su etapa humana, porque él debía vencer al enemigo como humano. Así como el enemigo venció a Adán como humano, ahora Jesús tenía que devolvernos la victoria a nosotros, pero siendo él humano. Y por eso necesitaba una comunión con Dios y se apartaba para mantener esa comunión. Y nosotros necesitamos imitar a Jesús en ese aspecto. Necesitamos empezar a tener ese aspecto que dice la palabra cuando dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a ese secreto, ir, apartarnos, aislarnos de ese entorno de nuestra vida. Usted que está trabajando, pues tiene que aislarse del trabajo, porque el trabajo no lo va a dejar buscar de Dios. Siempre va a estar ahí, hey, mire que vienen a comprar, mire que vienen para que usted le encargue esto, para que usted lleve, para que usted traiga. Pero cuando yo me aíslo, tengo la oportunidad de tener una mayor comunión con Dios. Y es algo que yo y usted necesitamos imitar de Jesucristo. Otra cosa que Jesús hacía era orar. Si hay algo que tenía el Señor era oración. Y que nosotros tenemos que imitar. Evangelio según San Lucas, ahí estamos en ese evangelio. Y vamos a ir al capítulo 6 y voy a leer el versículo 12. Y dice la palabra de Dios, en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y mire que está aplicando el punto anterior, el apartarse, el aislarse, y ahora el segundo punto, orar, oración. Dice, se fue al monte a orar. Y veo que dice, y pasó la noche orando. Y hay otros capítulos donde encontramos que dice, y se fue muy de madrugada a orar. Si hay algo que tenía el Señor era oración. Y algo que a la iglesia le falta es oración. Por eso dice, por eso Él nos dice en ese versículo, yo os he dado ejemplo, en el versículo que empezamos, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. O sea, yo, dice el Señor, soy o fui un hombre de oración. Nosotros debemos ser un hombre de oración. Debemos dedicar tiempo para la oración, porque necesitamos en gran manera nosotros dedicarnos a orar. Él se levantaba temprano a orar. Y así como se levantaba temprano, pasaba también noches orando. ¿Y usted pasa noches orando? No digo que ore media hora ni una hora, digo noches orando. Porque aquí el Señor me dice, y pasó la noche. O sea, toda la noche hizo vigilia de oración. No vigilia de canto ni vigilia de leer libros. Vigilia de oración. Porque es que nosotros tenemos un defecto, y digo tenemos porque es que lo hacemos. Un defecto que nos vamos a ayunar o nos vamos a orar, y oramos 5 o 10 minutos, y el resto del día estamos pasando hojas de la Biblia. Y ojalá fuera haciendo un estudio bíblico. O si no llevamos el libro de X o Y autor, que aunque sea cristiano, pero usted está orando, hermano. Nos dedicamos a, yo estoy leyendo un libro que voy en la página 30, entonces lea. Y llegaron las 6 de la tarde, uy Señor, te presento el ayuno. Y oró, no, leyó el libro todo el día. Y entonces también a veces nos pasa lo mismo en el factor de la vigilia. Porque es que también depende. En este caso Jesús la vigilia la quiso hacer de oración. Vigilia de oración. Y si usted va a hacer vigilia de oración, pues no se va a poner a cantar toda la noche, porque es que usted ya lo propuso de oración.
Si usted ya va en su vigilia, lo tiene propuesto cantar y orar, pues ya es otra cosa. Pero yo debo definir lo que voy a hacer y ir a lo que voy. Y aquí el Señor dice, oraba y pasó toda la noche orando. Porque ese era el propósito que Él tenía en ese momento. Y nosotros necesitamos, en nuestro vivir, empezar a imitar al Señor en eso. Porque es que a veces también nos quedamos en la rutina. Porque decimos, no, yo toda la vida he orado media hora en la mañana y media en la noche. Entonces, no paso noches orando porque es que esa es la rutina que yo tengo. Y el Señor no quiere rutinas. El Señor quiere vida y comunión con Él. O sea que si usted ora media, no quiere decir que mañana no pueda orar una hora. O orar dos. O si tuvo el sentir, orar toda la noche. No. Usted no puede encajar las cosas. Porque esto es vivencia. No es monotonía ni rutina. Y el Señor dice que pasaba noches orando, pero no por eso no quería decir que entonces en la mañana no se iba a levantar temprano a orar. Él tenía ese buen hábito que hoy nos dice, imitémoslo. Imítame a mí en oración, dice el Señor hoy. ¿Por qué? Porque Él era un ejemplo en eso. Si cuando Él fue a elegir a los 12, ¿qué estaba haciendo? Orando. El Señor se fue a orar porque tenía una decisión importante. Necesitaba escoger 12 personas para que se quedaran aquí en el mundo y continuaran con la labor que le había hecho, que es la predicación del Evangelio. Y esas 12 personas no podían ser cualquiera. Que el Señor se fuera y los 12 ya se les acabó el motor de predicar. No, necesitaba 12 personas que Él supiera que esos eran los que iban a avanzar. Y como era una decisión tan importante, ¿qué hizo? Se fue a orar en la mañana. Y después de que descendió de haber orado, entonces ahí sí fue y escogió los 12. Porque necesitaba oración. Necesitamos nosotros imitar eso. No solo cuando necesitamos una decisión o algo que Dios haga en nuestra vida, constantemente. Porque también encontramos personas que dicen, ay, yo tengo el IFES, entonces me voy de ayuno porque tengo IFES. O sea que si no tiene IFES, entonces no se va de ayuno. O estoy enfermo, me voy de ayuno porque estoy enfermo. Entonces, si no está enfermo, no se va de ayuno. Y entonces el Señor nos mantiene enfermos para que ayunemos bastante. No es, Dios sabe cómo actúa en nuestra vida. ¿Por qué cree que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando él dijo que tenía un aguijón en la carne y le dice, y orado bastante para que el Señor me lo quite ese aguijón? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y después él dice, más abajo de esos textos dice, y el Señor me dejó este aguijón para que yo no me enaltezca. En otras palabras, el Señor con ese aguijón lo mantenía ahí, a la línea. Ese era el aguijón con que el Señor tenía al apóstol Pablo alineado. Y a veces nosotros para poder orar o ayunar, dedicarnos nosotros a la búsqueda de Dios, el Señor tiene que hacer lo mismo. Si el Señor se da cuenta que solo usted ora o ayuna cuando usted está enfermo, o cuando no hay comida, entonces dice, no, huimos de ayuno, porque es que no hay, en la nevera está vacía, entonces vamos a ayunar. Entonces el Señor lo mantiene cortico, bien corto, para que usted ayune bastante y se mantenga en comunión con Dios. Pero si usted y yo lo hacemos porque nos nace por amor, el Señor no necesita apretarnos tanto, porque el Señor quiere que demos una medida, y si nosotros ya la dimos, tenemos que empezar a imitar a Dios, a imitar a Jesús en lo que Él hacía. Por eso es que la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, sino tenemos uno que vivió como nosotros y que sabe qué es vivir en esta carne. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice. Y por eso es que el Señor Jesús también nos exige a nosotros. No nos dice la palabra orad sin cesar, orad en todo tiempo, pero no es que Dios exija por exigir. Es porque Cristo ya nos dio un ejemplo en eso. Porque ya Él mostró cómo es que es el asunto. Y aquí me dice que Él pasó la noche orando. Y era continuamente en los evangelios. Usted, si se dedica a leer los evangelios, usted va a notar que Él no hacía sino orar. Cuando no estaba predicando, estaba era orando. Pero Él no estaba por ahí haciendo otra cosa. Y eso es lo que nosotros necesitamos imitar. Oración en nuestra vida, no como monotonía,
sino como comunión, no como rutina, como vivencia en nuestra vida. Otra cosa en la cual nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo es resistir las pruebas, las tentaciones, las cosas que se nos vienen a nosotros. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, y voy a leer del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros debemos aprender esto del Señor. Soportar la prueba o soportar la tentación. Porque aquí vemos que el Señor está siendo probado, está siendo tentado también. Porque usted mira y el Señor no estaba haciendo cualquier cosa. Aquí yo veo que dice ayunó 40 días y 40 noches y luego dice algo interesante: tuvo hambre. Porque muchos diríamos, no, pero era el Señor y oró 40 días. Claro, como Él es Dios, pero aquí me dice, tuvo hambre. O sea, sintió una necesidad humana que usted y yo tenemos, tuvo hambre. Y ahora el enemigo aprovecha ese pequeño detalle. ¿No es lo que el enemigo hace con nuestra vida? Que él ve que hay cosas en nosotros, faltantes, falencias, situaciones, y él las aprovecha. No es que él es hábil, él es astuto, es sagaz, y entonces detecta cuál es la falencia a la cual él va a ir a golpear. Y en este momento ve al Señor con hambre y dice: aquí es el instante y este es el lugar por el cual hay que atacar, el hambre. Entonces le dice: di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el problema en sí como tal, más que convertir las piedras en pan, era que estaba siendo ordenado nada más ni nada menos que por el diablo. O sea, si él le hace caso, se está sometiendo a la ordenanza del enemigo. Por eso es que él hace esa resistencia con la palabra de Dios y le dice: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, aunque eso alimenta este cuerpo, no es la necesidad vital del hombre. Y ahí es donde él soporta esa tentación, porque el enemigo después le sigue tentando, porque el enemigo no es que ya nosotros le ganamos una batalla y él se fue y no volvió. Él es terco, él es necio. Y entonces se viene nuevamente, usted llega y lo ora, lo reprende y agarra a esos demonios y les da vueltas para ir para acá y los saca correteados, y al rato por allá después vuelven otra vez, porque son masoquistas. Y usted debe saber eso, él es perseverante. Y entonces nosotros debemos imitar, en esa perseverancia que tiene el enemigo, yo debo imitar a Jesucristo. Soportar la prueba y soportar la tentación. Y dice que Jesús le soportó esa tentación, tenía hambre, quería comer, su cuerpo le solicitaba comida, pero él dijo: no cedo a la tentación ni a la prueba. No cedo a lo que el enemigo quiere hacer contra mi vida, a lo que el enemigo quiere desviarme del propósito y de lo que Dios quiere. Y entonces, como él sigue insistiendo, dice que lo llevó allá al templo, a la parte alta, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Y fuera de eso le cita la palabra, porque escrito está, porque él se dio cuenta que Cristo llegó y lo atacó con la palabra, y entonces dijo: yo también, porque el enemigo sabe de Biblia, porque él sabe la Biblia, que no la viva es otra cosa, pero sabe de Biblia. Entonces le dice: escrito está, que a sus ángeles enviará y te tomarán en tu mano y no permitirán que tu pie se golpee contra la piedra. Y usted va y mira, y sí, Salmo 91, usted lo encuentra, y dice la palabra de Dios.
que el Señor no permitirá que nuestro pie golpee la piedra y todo eso. Pero el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, cuando el enemigo quiera, porque es que también hay cosas en las que el enemigo nos quiere atacar sutilmente, nos quiere tentar sutilmente. No crea que es que el enemigo va a hacer algo que usted diga, uy, sí, es el enemigo. El enemigo siempre utiliza sutilezas, cosas. Por eso la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Porque el enemigo ataca con cositas sencillas. Nosotros que estamos en una obra de sana doctrina, a usted no se le han acercado a decirle, no, usted creen en 3 dioses y es solo uno. Y Jesús es el mismo Padre y es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Y usted va a la Biblia y sí, usted encuentra al Padre, encuentra al Hijo y encuentra al Espíritu Santo, pero si usted no le pide sabiduría al Señor y no empieza a interpretar la palabra bajo la guianza del Espíritu de Dios, usted dice, oiga, sí, es así. Y ya de una vez, ¡frun!, se fue. ¿Por qué? Y después dicen, yo estaba equivocado, ahora sí estoy en la verdad. ¿Y qué pasa? El enemigo con una sutileza lo tentó, aprovechó eso y lo derrumbó. Y nosotros necesitamos soportar esas pruebas, soportar las tentaciones, lo que venga, como el Señor aquí nos muestra que lo hizo en Mateo capítulo 4. Él es un ejemplo para nuestra vida y debemos nosotros empezar a imitar eso. También debemos imitar del Señor que Él hacía la voluntad del Padre, porque es que a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de otro, aparte de la nuestra. Entonces, tenemos que imitar de Él. Él hacía la voluntad del Padre. Y vamos a ir allí a Juan, Evangelio según San Juan, y allí vamos a ir al capítulo 6. Y voy a leer el versículo 38. Y dice la palabra de Dios en el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. Eso es otra cosa en la que el Señor nos da ejemplo. Hacer la voluntad de Dios. Y si usted va y mira, Jesús en todo momento se dedicó a hacer la voluntad de Dios. Porque siempre que Él predicaba decía, yo les predico la palabra y el mensaje del que me envió. Y no soy yo, sino el que me envió. Y el que me envió. Y usted empieza a leer los evangelios y el Señor no hace sino decir el que me envió. Porque Él hacía la voluntad del Padre. Y un ejemplo de cómo Jesús hacía la voluntad del Padre está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Y allí voy a leer el versículo 41. Y dice la palabra de Dios, y Él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos enseñó a hacer la voluntad de Dios. Yo encuentro aquí un Jesús en un momento difícil, y yo diría de los momentos más difíciles que tuvo el Señor en la tierra. Porque lo encuentro en un punto donde si usted lee antes, Pedro le dice, Señor, ojalá nunca jamás te acontezca que tú mueras en la cruz. Nunca jamás te acontezca que pase lo que tú dices, que tú mueras por nosotros. Pero Jesús en ese momento lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Y luego le dice, me eres tropiezo. Y más adelante le dice que Él está dispuesto a morir por nosotros y dice que cuando se fue para Jerusalén, dice, se fue con un objetivo, que era ya ir finalizando su ministerio para morir allá. Pero yo encuentro aquí que Jesús en la oración entra en un momento muy complicado, donde dice que su sangre que sus lágrimas eran como sangre. Donde dice que la angustia, porque Él cuando se apartó de ellos para ir a orar, les dijo, mi alma está en angustia hasta la muerte.
Si ve que yo no tengo que hacer la voluntad de Dios cuando todo está bien, sino en todo momento. Aquí yo encuentro a Jesús en un momento de angustia total, donde yo veo que Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Y usted sabe qué representa eso? Que el Señor Jesucristo le está diciendo al Padre, ¿será que hay otra alternativa? ¿Otra forma de cumplir tu voluntad? Tú dijiste que era hasta que muriera en la cruz, pero si hay otra forma, dímelo. Yo encuentro a un Jesús en un momento difícil. Y a veces nosotros nos pasa eso. Y nosotros pasamos momentos difíciles, donde no sabemos qué hacer, pero necesitamos imitar a Jesús. Yo veo que después de que Él dice, pasa de mí esta copa, después de esa coma dice, no se haga mi voluntad. Yo quisiera que se hiciera de otra manera, porque mi angustia es grande. Pero si tú me dices que esa es la única forma, dice, yo hago tu voluntad. Nos enseña a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuánto nos falta a nosotros para hacer la voluntad de Dios? Porque cuando la palabra nos dice algo, entonces nosotros somos expertos como humanos para encontrar pretextos. Pero eso era en esa época, dicen algunos. Cuando usted les habla de algún versículo del Antiguo Testamento, especialmente cuando habla uno de diezmos, entonces dicen, eso era allá. Muéstreme un texto en el Nuevo Testamento que diga eso. Eso era el Antiguo. ¿Qué estamos haciendo? Buscando pretextos para no cumplir la palabra de Dios. Porque entonces, si eso es así, entonces se nos quedó, Daniel no sería útil entonces, porque también es del Antiguo y nos habla de cosas que van a suceder. Porque Daniel se une con Apocalipsis. Usted lee Apocalipsis y lee Daniel y comprende las profecías. Y si yo me quedo en que eso es del Antiguo, entonces pierdo la valiosa información de la palabra de Dios que Dios me ha dejado ahí, las ordenanzas. Y nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios tiende a herir donde nosotros no nos gusta, entonces empezamos a buscar pretextos, a buscar, pero es que esto, pero es que aquello, pero es que allá, pero es que acá. Y como nos ha dicho el pastor a través de la palabra, si el Señor dijo no, es no. ¿Por qué tenemos que empezar a buscar callejones, puentes y a buscar por allá subterráneos y cosas que el Señor no ha mandado? Y ahí es donde debemos también recordar a Pedro cuando dijo, tú eres el único que tienes palabra. O sea, yo sigo escuchando esta palabra. Y nosotros debemos aprender de Jesucristo. Aprender a hacer la voluntad de Dios como Él lo está mandando. No como yo lo quiero hacer, sino como Él lo manda. Para que nosotros seamos verdaderamente agradables delante de Dios. Y aquí Cristo hizo la voluntad de Dios porque después de que Él le dice esto al Señor, pasa de mí esta copa, más adelante lo encontramos muriendo en la cruz y diciendo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo se cumplió. ¿Por qué? Porque el Padre no le dio la siguiente alternativa, no le dio otra opción, le dijo que era de esa forma y Jesús, a pesar de su angustia y de su situación, fue hasta allá, hasta la cruz a morir por nosotros. Como ejemplo para nuestra vida, para que nosotros sigamos lo que Él nos enseña y nosotros debemos imitar a Jesús. Y otra cosa en la que debemos imitar a Jesús es en la humildad. Debemos imitar a Jesús en la humildad. Mateo capítulo 11. Y allí voy a leer el versículo 29. Y dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y como decía ahora, cuando el Señor me dice algo es porque Él ya lo hizo. ¿Y dónde lo hizo el Señor?
El Señor nos mostró esa humildad en Juan capítulo 13, donde empezamos. Allí el Señor nos mostró esa humildad de la cual Él está diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso está en el versículo 3, y dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó, y luego puso agua en el lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Representación de humildad. Porque el manto representaba el señorío, representaba la autoridad, lo representaba como maestro, y que a él era el que tenían que servirle. Y encuentro yo a Jesucristo, dice, quitó su manto, lo dejó a un lado y tomó la toalla. Y la toalla era para los siervos, para los que estaban ahí, para el servicio. No era para señores, no era para el maestro, era para los siervos la toalla. Para el sirviente, para ser más directo. Pero viene el Señor y se pone la toalla y lava los pies de los discípulos, cuando eso tenía que haber sido al contrario, como ejemplo de humildad. Es por eso que después de que lava todos los pies de los discípulos, es que termina él en el versículo 15 diciéndoles: porque ejemplo os doy, en este caso, de humildad, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Nosotros necesitamos aprender de Jesucristo en todo lo que Él hizo. Otra cosa que Jesucristo hacía era predicar la palabra, predicar el evangelio que Él traía, el mensaje que tenía para nosotros. Mateo capítulo 4, y allí yo voy a leer el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nosotros necesitamos imitar a Jesús también en la predicación de la palabra. Por eso es que encontramos luego a Él diciéndole: id por todo el mundo y predicad el evangelio, porque ya Él nos había dejado el ejemplo, la forma como se debía hacer. Y luego le dice: vayan. Pero Jesús ya nos había dado el ejemplo. Y dice que iba por todas las regiones de Galilea, que después se amplió más y siguió a Capernaum y siguió avanzando con el evangelio. Y predicaban todas partes, y dice, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Y a mí la palabra de Dios me dice, y le dice a usted también, dice que Él nos dio autoridad para colocar las manos sobre los enfermos y sanarán, y echar fuera demonios, y el respaldo del Espíritu Santo en la predicación de la palabra. Y nosotros debemos imitar eso. No podemos caer en la situación de que apareció un enfermo y: hermano Gabriel, pastor, venga que hay un enfermo aquí para orar. Imitemos a Jesucristo. Y dice que fue y recorrió toda Galilea. Y yo pregunto, ¿será que nosotros ya recorrimos por lo menos todo el barrio San Pedro Alejandrino? ¿Al menos? Al menos ya pasamos allí a las ferias. Ya subimos para Larado, no sé. Aquí nomás, allí, el terminal allí para arriba. ¿O será que ni siquiera al vecino le hemos dicho que somos cristianos? Cuando aquí dice el Señor: ejemplo te he dado, para que haga como yo hice, para que me imite a mí. Y dice que el Señor Jesús se apartaba para tener ese encuentro y esa comunión con el Padre, para aprender, para reunirse con personas que le dieran de bendición. Resistía la prueba, era hombre de oración continua de día y de noche, hacía la voluntad del Padre, tenía humildad, tiene humildad.
y predicaba la palabra. ¿Estamos nosotros imitando a Jesucristo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos predicando la palabra? ¿Oramos? ¿Nos apartamos no por allá para perder el tiempo, sino para aprender, para buscar de Dios? Y Hebreos capítulo 12, versículo 2, me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que nos salvó, el que nos dejó el camino. Mire que él, Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el camino está ahí para que lo sigamos, porque lo acabamos de ver. ¿A quién debemos imitar? A Jesús. ¿Y en qué? En todo el ejemplo que Él nos ha dejado. Esto solo son algunas cositas, porque usted sigue introduciéndose en la palabra de Dios, aprendiendo, escudriñando, y va a encontrar muchas más cosas que puede imitar de Jesucristo. Pero más que saberlas, es que nosotros las vivamos. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios, Señor y Dios y Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias, Dios de la gloria, porque tú nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra, nos enseñas a través de ella y nos dice, aprended de mí. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Está la responsabilidad en nuestra vida para aprender de ti, para vivir como tú lo hiciste, para seguir el camino, el ejemplo que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a poner los ojos en ti, Señor, que eres el que nos ha salvado y el que ha rescatado nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos permitido oír tu palabra y que podamos ser esos hacedores de tu palabra. Te damos muchísimas gracias por ella. Ayúdanos a vivirla en cada uno de nosotros, a guardarla en nuestro corazón. Dios mío, que tengamos la sabiduría y el entendimiento y la capacidad para ponerla por obra en nuestras vidas. Yo te doy muchísimas gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias.